a Timoteo en el capítulo 3 del verso 1 en adelante. Estemos orando por los hermanos que están indispuestos de salud, orando por nuestra hermana Ana también, que acaba de perder a su hija, y orando por todos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo en el capítulo 3, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Mire cómo comienza esta porción de la palabra de Dios. También debes saber esto. Y usted nota en su Biblia que aparecen 2 puntos. Es decir, viene algo que nuestro Dios inspiró en este caso al apóstol Pablo para que se lo informara a la iglesia donde estaba el siervo Timoteo. Pero sabemos que la palabra de Dios es aplicable no solamente para el tiempo del apóstol Pablo de Timoteo, sino también para nuestro tiempo actual. Gloria a Dios. Entonces, una vez más, también debes saber esto. ¿Qué cosa es la que debes saber? Que en los postreros días, diga conmigo, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Note lo que está diciendo el Señor. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Verso 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Verso 5 y último. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, acompáñalos. A estos, apláudeles. A estos, secúndalos. Júntate con ellos. Llévate con ellos. A estos, evítalos. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Que sea usted, oh Dios, guiándonos, hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, y a los hermanos que nos pueden seguir a través de las plataformas sociales. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos en esta hora. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya. Qué interesante estos versículos que acabamos de leer, y ya vamos a estar tratando de hablar un poquito de ellos. Y permítame, le voy a hacer esta pequeña reflexión. Quisiera de alguna manera separarla un poquito para que miremos acerca de lo que está abarcando, de qué está hablando la palabra de Dios, y después, casi al final de esta pequeña reflexión, voy a darle una pequeña definición de cada una de las palabras que acabamos de leer. Porque muchas veces, queridos hermanos, leemos la Biblia un poco apresurados o a la carrera. Y a pesar que leemos palabras que a lo mejor más de alguna de ellas sí entendemos lo que nos está diciendo, pero a veces no. Por eso es importante, yo siempre lo he estado mencionando, cuando usted lee la palabra de Dios y se encuentra con una palabra como que usted no está tan convencido de qué es lo que el Señor está diciendo, entonces es muy bueno buscar un diccionario, donde a través de este diccionario podemos encontrar una mejor definición, un mejor concepto, para que nosotros podamos tener mucho que mejor entendimiento de lo que nos dice la palabra de Dios. Sabemos que a través de la palabra de Dios el Señor nos está hablando, y hay muchos textos, y quizás no voy a mencionarle tanto texto bíblico en esta hora, pero ya le voy a estar mencionando algunos para esta enseñanza. Pero a través de la palabra de Dios, la Biblia nos habla desde hace muchísimo tiempo atrás de que van a ocurrir muchísimas cosas
acontecimientos que van a afectar a la humanidad en general de una o de otra. Por ejemplo, si nos vamos al capítulo 24 de Mateo, completamente el capítulo, notaremos que el Señor nos habla acerca de guerras, terremotos, de cómo la maldad va a crecer hasta niveles bastante desproporcionados, etcétera, etcétera. Entonces, toda la Biblia nos habla de cosas que van a ocurrir. Sin embargo, nos toca a nosotros percatarnos de no formar parte de las cosas que deben suceder en los últimos días. Voy a repetirlo. Ya Dios ha establecido las cosas y acontecimientos que van a pasar. Es como que usted se pone a ver una película y usted la mira por completo y después alguien le dice, oye, amigo fulano, te invito a ver la película. Y usted dice, ¿cuál película? Y le dice el nombre de la película. Y usted dice, ya sé lo que va a pasar. Pero usted, por no hacerle el desaire a esa persona, usted, está bien, miremosla. La persona que lo invitó a lo mejor es primera vez que va a ver esa película, pero usted ya la ha visto tal vez 2 veces o más, por lo tanto usted ya conoce con lujo de detalle las cosas que van a ocurrir dentro de esa película. Así es nuestro Dios ya escribió previamente todo lo que va a acontecer, y entre estas cosas que van a acontecer, estamos hablando de terremotos, maremotos, guerras, pestes, hambrunas, etcétera, etcétera, violaciones. Cuánta maldad, la maldad va a crecer de una manera desproporcionada a tal punto de que esa maldad, si el creyente o el hijo de Dios no está preparado, posiblemente va a ser afectado por cada una de estas cosas. Por lo tanto, usted y yo, queridos hermanos, que somos hijos e hijas de Dios, que estamos tratando de alimentarnos con el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros sabemos de antemano que estas cosas van a ocurrir. Triste sería que después de saber que estas cosas van a pasar, nosotros no hagamos absolutamente nada y aquellas cosas nos terminen sorprendiendo como si nosotros fuéramos unos completos ignorantes o desconocedores de lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, es interesante, hermano, nos toca a usted y a mí percatarnos de no formar parte de lo que va a ocurrir, porque esto sí o sí va a ocurrir, le guste o no le guste a la humanidad, incluyendo a los hijos de Dios. Todas estas cosas van a ocurrir en los últimos días. Y estamos hablando de la impiedad que va a ocurrir en los últimos días. Y ese es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes. La impiedad en los últimos días. Por si usted no lo sabe, queridos hermanos, estamos viviendo en los últimos días. Pocos amén, pero eso es la verdad. Estamos viviendo en los últimos días, en donde se está promoviendo la impiedad. Y a lo mejor alguno se preguntará, pastor, ¿y qué es eso de la impiedad? Como algo que no tiene que ver con los santos, ¿o qué tiene que ver? Bueno, permítame darle el significado según el diccionario para que podamos comprender mucho que mejor lo que nos está diciendo la palabra de nuestro Dios. La impiedad. ¿Qué es la impiedad? Bueno, en primer lugar, cuando la palabra de Dios habla o hace alusión acerca de la impiedad, se está refiriendo en primer lugar a la falta de reverencia, en este caso del hombre para con Dios. Número 2, se refiere a la falta de respeto o temor del hombre para con nuestro Dios y a la desobediencia a sus mandamientos. Una vez más, ¿de qué trata o en qué consiste la impiedad? Se refiere a la falta de reverencia del hombre para con Dios, la falta de respeto o temor a Dios y a la desobediencia y a sus mandamientos. Es decir, implica vivir de acuerdo con los deseos de la carne en lugar de buscar la voluntad de nuestro Dios. Es decir,
cuando alguien sencillamente decide tomar la decisión de apartarse o separarse de nuestro Dios y rechazar todo lo que tiene que ver con el Señor. Ahora sí estamos entendiendo lo que nos está diciendo la Biblia, de lo que está hablando cuando habla de la impiedad. Por eso usted puede ver en esa fotito, y no voy a hablar de cada uno de ellos, todas esas cosas que están pasando. Y obviamente todas estas cosas, tenemos bailes, fiestas, la banderita de colores, etcétera. Tenemos relaciones de todo tipo, gente que está diciendo que Dios no existe, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta que todo esto viene como consecuencia porque las personas, o muchas personas en esta época, han caído en la impiedad. Note, falta de reverencia, falta de temor a Dios y a su bendita palabra. Las personas están demasiado ocupadas y preocupadas en sus cosas más que en obedecer al Señor. ¿Eso está pasando ahora o no está pasando? Sí, está pasando. Pero de alguna manera diríamos, está bien que eso pase con la gente que no conoce a Dios. Cuando digo no conoce a Dios, que tal vez no asiste a una congregación cristiana evangélica. Alguien que tal vez nunca ha leído la palabra de Dios. Alguien que tal vez nunca le ha entregado su vida al Señor. Está bien que eso pase, aunque no estoy diciendo que está bien en un sentido de aplaudirlo, sino que eso se espera que ocurre en alguien que no ha conocido a Dios. Pero muchas veces, queridos hermanos, tristemente esas cosas están pasando dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro de los hermanos, dentro de aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Poco a poco han ido perdiendo el temor y respeto, la reverencia para con nuestro Dios, para con su palabra, y han comenzado a desobedecer de una manera, en algunos casos, descaradamente. Ahora, note, queridos hermanos, el Señor ya lo está diciendo, todo esto va a pasar. Es decir, si alguien sabe, wow, qué nuevo. No. El Señor dice, esto va a pasar. Va a haber falta de temor a mí, dice el Señor. Va a haber falta de respeto en mi casa de oración. El Señor lo está diciendo. Va a haber esa falta de obediencia a mi palabra. Ya el Señor lo está diciendo. Todo eso va a pasar. Siempre ha pasado. Pero cuando nos estemos acercando a los últimos tiempos, entonces la impiedad de la humanidad se va a volver de una manera más terrible, más falto de respeto, de obediencia, de temor hacia todo lo que representa nuestro Dios. ¿No es cierto que en estos tiempos es cuando más vemos una falta de respeto dentro de la casa de oración? Ahora es cuando más vemos falta de respeto en la casa de oración, y a veces las personas hasta se molestan si se les llama la atención o se les hace la observación, o tal vez a un niño o una niña se le llama la atención que se comporte, que se esté quieto. Hay padres que se molestan por eso. E incluso hay unos que dicen, me voy de la iglesia, mejor no vengo más a esta iglesia, porque de alguna manera ha empezado a fluir ese espíritu de impiedad. Diga conmigo, espíritu de impiedad. Hay que reprenderlo en el nombre del Señor Jesús, porque eso no proviene de Dios. Debemos de entender, queridos hermanos, que cuando alguien nos llama la atención, nos está llamando la atención no porque le caemos mal o porque nos odia, sino porque nos ama. Por eso nos está llamando la atención, para que podamos hacer las cosas mucho que mejor. Tristemente, a veces las personas creen que cuando alguien le llama la atención, dice, ay, metido, dice, ¿qué le importa? Que ordene su casa. No, es una manera de expresar amor para con usted, para con sus hijos, porque queremos que las cosas se hagan de la mejor manera. No es cierto que en muchas congregaciones a veces las personas llegan vestidas de una manera muy inapropiada.
como si no estuvieran en la casa de Dios, como si no estuvieran en la casa de oración y de adoración al Señor. No es cierto que muchas personas hoy en día sencillamente han comenzado a alejarse del Señor y de su bendita palabra. Todo eso es parte de ese espíritu de impiedad que está operando en los últimos días. Aclaro, no es que no pasaban los tiempos antiguos, pero ahora en este tiempo es cuando más lo estamos viendo y sintiendo y experimentando, a tal manera que muchas veces lo que lo podemos ver nos causa tristeza por todo lo que está pasando. Muchas congregaciones ahora en estos tiempos están incluyendo bailes sensuales, música mundana que tal vez solo le cambian la letra, pero el ritmo viene siendo lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de un espíritu de impiedad. Hasta encontramos congregaciones de homosexuales y lesbianas y todo tipo de pensamientos. Ahora, no me malinterprete, yo no tengo nada en contra de ninguna persona sin importar su pensamiento o su orientación sexual. Sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario para darle una oportunidad a toda la humanidad. Pero también la Biblia es clara que si alguien sabe que está haciendo algo indebido y no quiere cambiar, no quiere salir de allí, entonces Dios no puede hacer misericordia con esa persona. Entonces la sangre del Señor Jesucristo no le puede cubrir, y eso abarca cualquier clase de pecado, cualquier tipo de comportamiento, cualquier tipo de actitudes. Hay un espíritu de impiedad que está operando ahora más que nunca en todo el mundo. Y esto no es solamente con la gente que está fuera de la iglesia, sino también con los hermanos, con aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Ahora, ¿a usted le gustaría saber si es partícipe o usted está siendo partícipe de la impiedad? ¿Le gustaría saber? Porque es bueno. Por eso digo, ¿de qué sirve dar una enseñanza larga y al final quedamos más enchibolados, confundidos de lo que deberíamos de saber? Ahora es importante que usted y yo en esta mañana o casi mediodía miremos si realmente nosotros estamos cayendo o de plano ya el espíritu de impiedad se ha metido a nuestra vida o a nuestra casa. ¿Le gustaría saber? ¿Le gustaría saber? Levánteme la mano si a usted le gustaría saber. Le voy a dar algunos ejemplos y algunas características para que podamos ver un poco más detallado si nosotros realmente estamos siendo partícipes o de plano el espíritu de impiedad se ha metido en nosotros. ¿Qué dijimos que era el espíritu de impiedad? Falta de temor y respeto a Dios, las cosas de Dios, falta de obediencia, etcétera, etcétera. Ahora, miremos la primera característica de alguien o de una persona cuando está formando parte o el espíritu de impiedad se ha metido en su vida. Rechaza a Dios. Ahora, cuando hablo de rechazo a Dios o de un rechazo a Dios, estamos hablando de que la impiedad se manifiesta en aquellas personas que rechazan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y por ende viven en pecado sin arrepentirse. Es decir, se deleitan en el pecado. Se sienten a gusto, aunque sepan que algo está malo en su vida, ellos están tranquilos y no hacen nada por cambiar su vida. Vaya conmigo por favor a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, el verso 19. Gloria a Dios. Hay personas en este mundo, queridos hermanos, que rechazan al Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, el verso 19. La pregunta dice, ¿cómo saber
si yo soy partícipe de la impiedad? Hechos capítulo 3, el verso 19. Dígame amén cuando usted lo tenga. Amén, amén. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que venga el milagro, la sanidad, la salvación, la cobertura de la sangre del Señor Jesucristo a la vida de una persona. Esa persona necesita arrepentirse. ¿Qué más? Convertirse. Así lo dice este verso que acabamos de leer. Así que arrepentíos y convertíos. Note, arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento significa confesar, declarar, llorar, lamentarse por el pecado, por la falta. Y conversión significa dejar de hacer lo malo que está haciendo, apartarse, cortar vínculos, alejarse de las prácticas que se sabe que no agradan al Señor. Cuando esto ocurre, dice la palabra de Dios, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay personas hoy en día, queridos hermanos, que sencillamente rechazan a Dios. Saben que hay algo que está malo en su vida, pero no se quieren arrepentir. No le quieren pedir perdón a Dios. Y si alguien está pasando por lo que yo estoy mencionando, significa que el espíritu de impiedad se ha metido a su vida. Lea por favor conmigo en Hechos capítulo 17, el verso 30. Gloria a Dios. Hechos capítulo 17, el verso 30. Hay muchas personas que dicen que creen en Dios, pero no se quieren arrepentir de sus pecados. Hechos capítulo 17, el verso 30. Dígame aleluya si usted lo tiene. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. Cuando dice todos los hombres, involucra a las mujeres también, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, toda la humanidad. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Verso 31. Por cuanto ha establecido un día. Diga conmigo, un día. ¿Cuándo es ese día? No lo sé, no me pregunte, pero Dios ya tiene establecido previamente que va a haber un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ya tiene establecido que en un determinado día Él hará juicio, juzgará a todo el mundo. Amén. Tristemente, vuelvo y repito, hay personas que dicen que aman a Dios, pero no se arrepienten. Amén. Alguien puede decir, yo amo a Dios y hacer tantas cosas para y por el Señor o para la obra del Señor, pero si no se arrepiente, entonces ese espíritu de impiedad que está operando en estos últimos días, ese espíritu está allí presente en esa persona. Porque cuando alguien se arrepiente de sus pecados, los confiesa y le pide al Señor, le llora y le dice, Señor, ayúdame, yo no quiero seguir haciendo esto, yo no quiero seguir tomando, yo no quiero seguir fumando, yo no quiero seguir haciendo droga, yo no quiero seguir haciendo esto indebido. Eso es una muestra de que ese corazón todavía está temeroso al Señor. Amén, amén. Pero hay personas que no se arrepienten, saben que hay algo que no está bien en su vida y lo siguen haciendo como si nada. Si Dios de toda forma me va a perdonar, así no trabaja la cosa. Ese es un espíritu de impiedad que está obrando, moviéndose en esa persona. Punto número 2. Cuando alguien se opone a la voluntad de Dios,
Es decir, cuando alguien actúa en contra de la naturaleza de Dios, es decir, lo que Dios ya ha establecido, desobedeciendo sus mandamientos y negando sus caminos. Cuando alguien ya conoció la palabra de Dios, pero aún conociendo la palabra de Dios, quiere hacer lo contrario a la palabra de Dios. Mire lo que dice Proverbios capítulo 14, el verso 12. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 14, el verso 12. Dígame amén cuando usted lo encuentre. Proverbios capítulo 14, el verso 12. Gloria a Dios. Dígame amén si lo tiene, por favor. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, hermano, alguien ya conoce los mandamientos de la palabra de Dios, pero aún así, conociendo la palabra de Dios, decide ir en contra de los mandamientos de la palabra de Dios. Alguien sabe que Dios ha establecido ya las cosas como Él lo ha querido hacer por su santa y sola voluntad, pero aún así decide ir en contra de lo que Dios ha establecido. Nos damos cuenta que cuando alguien está actuando, pensando o desenvolviéndose de esa manera, posiblemente el espíritu de impiedad está afectando a esa persona, porque conoce la palabra de Dios, sabe que necesita arrepentirse, sabe que necesita orar, sabe que necesita leer la palabra de Dios, sabe que tiene que ayunar, sabe que como mamá o papá tiene que corregir a sus hijos sí o sí en el temor de Dios, pero no lo quiere hacer. El espíritu de impiedad está allí calando a esa persona. Juan capítulo 14, el verso 5. Evangelio de Juan capítulo 14, el verso 5. Gloria a Dios. Evangelio de Juan capítulo 14, el verso 15, perdón, hermanos, estoy corrigiendo. 14:15 del Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Aleluya. Dígame gloria a Dios si usted lo tiene. Juan capítulo 14, el verso 15. Dijo el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Así dijo el Señor? O el Señor dijo, si me amas, cuando te parezca bien, guarda mis mandamientos. Si me amas, cuando estés de buen humor, guarda mis mandamientos. Si me amas, cuando creas y tu estado de ánimo esté bien, entonces guarda mis mandamientos. Si me amas y cuando toda su familia se convierta, entonces comienza a guardar mis mandamientos. No, eso no lo dijo el Señor. El Señor dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Ahora note, cuando el Señor está hablando de guardar su mandamiento, está hablando de guardar la palabra de Dios. Es decir, de tratar de ponerla en práctica. Amén. De tratar de practicarla. Y la palabra de Dios no se practica solo en los días de culto. La palabra de Dios no se practica solamente por algunos días o los fines de semana. La palabra de Dios debemos de tratar de practicarla todos los días. Aquí dentro de la casa de oración es fácil practicar la palabra de Dios. Pero allá afuera, cuando nadie te mira, cuando no está el pastor, el hermano, la hermana cerca de ti o de tus hijos, que nadie te mira, allí verdaderamente se demuestra si usted es temeroso del Señor, si usted ama al Señor, si usted guarda la palabra del Señor. Aquí adentro es muy fácil, pero allá afuera es cuando realmente se demuestra. Si alguien realmente no está
obedeciendo ni haciendo la voluntad de Dios, está pasando por alto lo que el Señor nos ha dejado establecido. Significa que el espíritu de la impiedad está haciendo estragos en ese hermano, en esa hermana, o en esos jóvenes, o en esos hijos. Y usted y yo tenemos que tener muchísimo cuidado. Punto número 3. Cuando hay una manifestación clara de lo que se conoce como los actos de la carne. Es decir, cuando el creyente o la persona lo único que le importa es satisfacer los deseos egoístas y mundanos de su carne en lugar de buscar la guía del Espíritu Santo. Sabe que la palabra de Dios dice que tenemos que vestirnos para darle la honra y la gloria al Señor, que tenemos que andar en el Espíritu, pero sencillamente dice, a mí no me importa eso. Yo me voy a vestir como yo quiera. Yo voy a vestir a mis hijos como a mí me da la gana. No me importa lo que diga el pastor, lo que diga el fulano, yo voy a hacer lo que yo quiera. Ojo, mucho cuidado, porque cuando alguien está pensando y haciendo de esa manera, el espíritu de impiedad ya está metido en su casa. Romanos capítulo 8, el verso 5. Gloria a Dios, estamos hablando, hermanos, de la impiedad en los últimos días. Gloria a Dios. Esto ya lo escribió el Señor, de que va a pasar. Va a pasar, hermano. Ahora, usted y yo somos responsables si queremos formar parte de lo que el Señor dijo que va a pasar. Yo no sé si usted quiere formar parte de la impiedad que el Señor dijo que va a pasar, o sencillamente usted comienza a buscar al Señor y empieza a decir, no, Señor, guárdame, yo no quiero formar parte de nada de eso. Yo no quiero que mis hijos participen de ninguna de estas cosas. Usted tiene la respuesta, querido hermano, querida hermana. Romanos capítulo 8, el verso 5, dígame gloria a Dios si usted lo tiene. Gloria a Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es vida. Muerte. Porque el ocuparse de la carne es satisfacción y felicidad. Muerte. Acompáñeme, estoy viendo si está leyendo la Biblia, hermano. Porque el ocuparse de la carne es muerte, no solo física, también espiritual, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Que a veces la gente dice, el pastor que te pasa ahí poniendo y que hagas esto y lo otro, esos son mandamientos, doctrinas de hombres, dice. Mire, verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Con razón a alguien que está viviendo en la arrepentirse, y a su carne, sus deseos y comenzar a obedecer al Señor. Verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros o en ustedes. Sí, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne,
para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviré. Es decir, si alguien le está dando rienda suelta a cada uno de los deseos de su carne y no siente la reprensión del Espíritu Santo en su vida, posiblemente ha caído con el espíritu de la impiedad. Lo único que le importa es darle rienda suelta a los deseos de su carne. Sabe que la fornicación es pecado delante de Dios, pero no le importa. Sabe que el adulterio es pecado delante de Dios, pero no le importa. Sabe que la mentira es pecado delante de Dios, pero no le importa. Sabe que no tiene que andar enseñando su cuerpo de una manera inapropiada, pero no le importa. Sabe que sencillamente las drogas, los vicios son pecado y no le agradan al Señor, pero no le importa. Sabe que sus hijos andan desordenadamente, pero no le importa. Cuando alguien ya está pensando, caminando y actuando de esa manera, queridos hermanos, sencillamente el espíritu de impiedad que está hablando la palabra de Dios, que va a operar. Cuando dice operar es que se va a mover y va a tomar el control. Amén. Amén, amén. Ahora, debemos de aclarar algo, hermano. Ese espíritu de impiedad se va a mover y va a tomar el control de quien quiera participar, hermano. Amén. De quien quiera formar parte de este espíritu de impiedad, porque nosotros no estamos ciegos, no estamos sordos. Dios nos ha dado entendimiento para ver, oír y comprender lo que Él nos está diciendo. Es como si yo le diga, o alguien le diga, mire hermano, no se vaya por ese camino porque allí lo van a asaltar. Pero usted llevándose de campeón y dice, no, a mí no me importa, yo soy cinta negra en karate y yo sé aquí y a mí nadie me va a domar o a ganar y todo eso, y decide irse por ese camino. Y en medio del camino, efectivamente, lo asaltaron. ¿Culpa de quién fue? ¿De quien le dio la advertencia o de la persona que se la llevó de valiente a que lo asaltara? Me estoy dando a entender, queridos hermanos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. El Señor dice, en los últimos tiempos va a haber un espíritu de impiedad que se va a estar moviendo y operando en toda la humanidad. Tristemente nosotros formamos parte de esta humanidad, pero usted y yo decidimos si queremos que ese espíritu entre a nuestra vida, a la vida de nuestros hijos, a nuestros hogares. Usted y yo somos los que lo decidimos, queridos hermanos. Amén. Pero sabemos que quien forme parte de ese espíritu o se deje dominar por ese espíritu de impiedad, sencillamente sabemos que no va a acabar bien, hermanos. Amén. No le va a ir bien. Al contrario, lo único que le espera es condenación. Punto número 4. Irreverencia y desprecio. La impiedad se caracteriza por una falta de respeto y reverencia hacia todo lo que es sagrado, hacia todo lo que es de Dios, hacia sus leyes, hacia sus siervos, hacia todo lo que representa el Señor. Por eso usted mira que siempre su servidor está tratando de animar y tratando de decir, hermano, guardemos la compostura. Este es casa de Dios. Lo que está aquí es casa de Dios. La silla donde usted está sentada es casa del Señor, forma parte de la casa del Señor. Amén. Por lo tanto, debemos de cuidar las cosas que son del Señor, porque todo esto le pertenece al Señor. Quizás usted no estuvo presente el primer día cuando pusimos esta silla, cuando pusimos estos aparatos aquí. Oramos, los ungimos con aceite para que sea la presencia del Señor que tome el control, que sea el Señor, el Espíritu Santo, hermano, el que fluya en este lugar y no un espíritu contrario. Que el Señor reprenda todas esas cosas. Por eso tenemos que cuidar las cosas que son del Señor.
No se fije en el tamaño o si es costoso o no. Lo primero que tiene que recordar es que le pertenece al servicio del Señor. Son para que la obra del Señor pueda continuar. Por lo tanto, este espíritu de reverencia y de desprecio se está cada vez más manifestando en más creyentes. Pero no solamente las cosas que como cosas materiales que son del Señor, a veces hasta desprecian a los siervos de Dios. Amén. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, el verso 17. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 13, el verso 17. Gloria a Dios. Porque alguien tal vez dirá, bueno, yo trato de cumplir la palabra, pero a lo mejor está cayendo en el hecho de despreciar al siervo, a los hermanos que trabajan, las hermanas que colaboran o que tratan de hacer lo mejor para que la obra de Dios continúe hacia adelante. Hebreos capítulo 13, el verso 17. Dígame amén si usted lo tiene. Dice la Escritura, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La palabra sujetaos a ellos significa ponte a trabajar con él, bajo la guía, bajo la dirección de ese siervo. Amén. Dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es decir, amados hermanos, la palabra de Dios nos manda a trabajar en armonía con los hermanos de la iglesia, no a estarnos quejando. Amén. Ay, que el hermano aquí, que esto, que lo otro, y que no sé qué. No, eso no es agradable delante de Dios. Amén. Eso es parte del espíritu de la impiedad. Cuando a alguien ya no le parece el siervo, los hermanos que están dirigiendo la manera como se está llevando a cabo algo, mucho cuidado con eso, queridos hermanos, porque eso es lo que más está fluyendo en estos últimos tiempos, esa irreverencia a las cosas de Dios dentro de la casa del Señor. Vaya conmigo a Isaías capítulo 56, el verso 7, por favor. Isaías capítulo 56, el verso 7. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén. Bendito sea el Señor, Amén, hermanos, Señor. que nos avisa con tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Dios no quiere que nadie le caiga por sorpresa todas las cosas que están pasando. Gloria a Dios. Isaías capítulo 56, el verso 7 dice la Escritura, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Mire lo que ocurre en la casa del Señor. Y continúa diciendo, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esta casa, ¿cómo debe ser llamada? Casa de oración. Casa en la cual reposa, se manifiesta la presencia del Señor. Por eso es que nosotros no debemos de hacer un mal uso de la casa del Señor. Inclusive, hermanos, a veces el hecho de estar entrando y saliendo sin tener una necesidad real, hermanos, muchas veces puede ser considerada una falta de respeto delante de la presencia del Señor. Por eso tratamos de poner los celulares en vibración. Por eso tratamos de guardar silencio. Por eso tratamos que los pequeños estén lo más quietecitos que se pueda, como una muestra de respeto a la presencia del Señor. Porque no es para mí, hermano, es para la presencia de nuestro Dios. Recuerde que nuestro Dios es espíritu y es santo, y Él mira, Él oye todo lo que está pasando en su casa de oración. Mateo capítulo 21, el verso 13. Dígame aleluya cuando usted lo encuentre.
Mateo capítulo 21, el verso 13, porque a lo mejor alguien dirá, bueno, el pastor como que mucho se fija en esas cosas, pequeñeces o chiquillares. No es el pastor, es que la presencia del Señor merece respeto. Por eso siempre estoy tratando de decir, no nos quitemos los zapatos dentro de la casa de Dios, porque la casa de Dios merece respeto. Amén, amén. Mateo capítulo 21, el verso 13. Dice la escritura, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrón. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando el Señor Jesucristo llegó a un santuario, a una casa de oración. ¿Y qué es lo que encontró en esa casa de oración? Desorden. Desorden por completo. Ahora, pregúntese usted, yo siempre, ese es mi pensamiento cuando vengo a la casa de Dios. Aún mi teléfono aquí adentro, aunque no haya culto, trato de usarlo con mucha responsabilidad y temor delante de Dios. ¿Por qué? Porque estoy en la casa de Dios. Que no se esté celebrando un culto en ese momento no significa que yo voy a hacer lo que quiera. No. Es la casa del Señor. Y tengo que respetar la casa de Dios. Ya no se diga si estamos en pleno culto. Con mucha más razón tenemos que respetar la casa del Señor. ¿Cómo la respetamos? Apagando los celulares, guardando silencio, evitar los ruidos lo más que podamos, estar atentos a la palabra de Dios. Si es tiempo de cantar, le cantamos y le glorificamos al Señor. Venimos vestidos con pudor y modestia a la casa de Dios. Porque venimos a la casa de Dios. No vamos al parque o a la playa. Estamos viniendo a la casa del Señor. No se vale decir, yo llego a la casa de Dios como a mí me pegue la gana. Entendemos que alguien que es primera vez que llega a los pies de Cristo definitivamente es bastante comprensible, mas no así con alguien que ya tiene un tiempo conociendo la palabra del Señor. Amén. Nuestros hijos deben venir vestidos como hijos de Dios. Amén. Nuestras niñas como hijas de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando, hermanos, de este espíritu de impiedad que está cada vez más expandiéndose en todo el mundo. Ya el Señor lo dijo que esto va a pasar. Ya el Señor lo dijo, hermano. Amén. De que esto va a pasar. Un espíritu de impiedad. Y el espíritu de impiedad viene no para que nos acerquemos más a Dios, sino para que las personas se alejen de Dios. Para que las personas crean que están bien en sus mentes, pero se están alejando del Señor. Y viene una consecuencia terrible para la vida de estas personas. Vamos por favor a 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 1, pero lo vamos a poner en la versión internacional, hermano, por favor. Ahí usted lo tiene, solo bájese a la versión internacional y ahí lo vamos a estar leyendo en la versión internacional. La Biblia, versión de Biblia internacional. Esa es la porción con la cual comenzamos, hermana. Gloria a Dios. 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 1 en adelante. Quiero leer un poco esta versión o versión de Biblia internacional para que lo podamos comprender un poquitito más, porque a veces en la versión que usted y yo tenemos en este momento, que es la Reina Valera, en año 1960, a veces hay cosas que no se logra localizar o entender. Muy bien, présteme atención acá o miremos la pantallita. Yo lo voy a estar leyendo por usted, porque eso es lo que nos está diciendo el Señor. 2 de Timoteo, capítulo 3, hermana, por favor, el verso 1. Muy bien, vamos a estar leyendo ahí. Miren lo que dice la palabra de Dios. Esta es la versión de Biblia internacional. Es un poquitito distinta a la que usted tiene en este momento en sus manos, pero quiero enfocarla para que visualicemos un poquito más lo que el Señor nos trata de decir. Dice, ahora bien,
ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Note, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Verso 2, por favor, hermano. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso 3, por favor. Insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Verso 4. Traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Verso 5 y último. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta, cuando habla de conducta, habla de comportamiento, desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metes. Ahora, note, amados hermanos, gracias hermana, estoy poniendo esta otra versión para que usted pueda comprender un poquito más de lo que nos está hablando la palabra del Señor. Donde el Señor dice, en los últimos tiempos, la impiedad será terrible. Y acabamos de leer una lista de palabras que muchas veces, como estaba mencionando al comienzo, lo pasamos por alto de una manera tan rápida. Pero note lo que dice la palabra del Señor. También debes saber esto. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos saber? Número 1, habrá tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos. Es decir, cuando la palabra de Dios habla que habrá hombres amadores de sí mismos, está hablando de personas que se preocupan excesivamente por sí mismas, priorizando su propio deseo por encima de todo, incluso de Dios y del prójimo. Es decir, solamente está buscando su propio placer y satisfacción personal. Pregunto, ¿eso está ocurriendo hoy en día? Sí está ocurriendo. Hay personas que no les importa más que su propio ser, su propio yo, aparentar muchas veces algo que no es. Lo único que le interesa es su propio placer y satisfacción personal. No le importa lo que es de Dios, lo que es de la familia, etcétera, etcétera. Lo único que quiere es por sí mismo, velar por sí mismo. Entonces le voy a dar una lista que lo acabamos de leer en el capítulo 3 de 2 Timoteo del verso 1 en adelante, y quiero darle un poquito estas definiciones para que la podamos entender mucho que mejor. Sé que ya la mayoría o todo lo hemos comprendido, pero permítame darle un poquito más de las definiciones según el diccionario para que lo podamos comprender mucho que mejor. Avaros. Habrá personas avaros en los últimos tiempos. ¿Quiénes son los avaros? Personas que tienen un deseo desmedido e incontrolable por las riquezas, por el dinero, por las posesiones materiales, priorizándolas sobre cualquier otra cosa, incluyendo las relaciones con Dios y con el prójimo. Hay personas que prefieren irse a trabajar y no venir a la casa de Dios. Es que tengo necesidad. Todos tenemos necesidad. Amén. Espíritu de impiedad. Entendemos, hay momentos que toca hacer ese balance, pero una cosa es cuando alguien ya de plano dice, yo voy a trabajar, el culto puede esperar, la oración puede esperar, el estudio de la palabra puede esperar, el ayuno de los domingos, ni me voy a acercar por ahí. Entonces nos damos cuenta que es una persona avaro, una persona que lo único que le importa es el dinero, las posesiones materiales. Amén, hermanos. Amén. Punto número 3, habrá personas vanagloriosos. ¿Quiénes son las personas vanagloriosos? Aquellos que buscan la gloria y la alabanza para sí mismos. En lugar de reconocer que el único que merece toda la gloria, la honra, el honor y todo el poder es nuestro Dios, ellos están pendientes porque los miren a ellos. Aleluya. Mire cómo canto. Sí, Señor.
mire cómo toco, qué bonito toco aquí, qué bonito acá. Mire qué bonito predico. Y que, ay hermano, qué bueno y qué vanaglorioso. Sí, Señor. Amén. En los últimos tiempos, hermanos. Amén, amén. Yo no me lo estoy inventando, aquí está en la palabra de Dios. Así es. Por eso nos está diciendo el Señor, debes saber esto. Esto va a pasar. Ya ha estado pasando, pero en los últimos tiempos está incontrolado aquel vanaglorioso, persona vanagloriosa. No quiero adentrarme mucho en cada uno de ellos, pero se lo estoy mencionando de rapidito para que lo podamos entender. Dice que habrá personas soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? El que muestra un excesivo orgullo, arrogancia, vanidad, considerándose superior a los demás y despreciando a quienes lo rodean. Hoy en día hay personas que se creen la última Coca-Cola del desierto. Amén, amén. Hay personas que se creen el papá de los pollitos. Hay personas que se creen que tienen la mejor habilidad. Hay hombres y mujeres que se creen los más bonitos de esta tierra. Y la realidad no es así. Entonces nos damos cuenta, hombres soberbios que desprecian el consejo de la palabra de Dios. Porque dice, ¿cómo este pastor que quizás ni fue a la escuela, que ahí se traba para hablar, me va a corregir a mí que fui a la universidad, fui a la mejor universidad y que tengo tanto conocimiento y capacidad? Eso es alguien soberbio. Amén. Así es. Eso está pasando, hermanos. Ahora con esto de la tecnología, la gente conoce más y más comparado a los tiempos antiguos. Y hay quienes que ahora creen que ya no se les puede decir nada. Hay jóvenes, señoritas, jóvenes, caballeros que no quieren que se les diga nada porque ya lo saben todo. Eso es un espíritu de soberbia. Estamos hablando de un espíritu de impiedad. Punto 5, blasfemos. ¿Quiénes son los blasfemos? Hablar o actuar de manera irreverente, despectiva o insultante hacia Dios o hacia aquello que se considera sagrado. Hay personas que dicen, Dios, a mí no me importa lo que Él piense de mí, y continúan sus vidas viviéndola de una manera desordenada. Amén. Blasfemos. Desobedientes a los padres. ¿Quiénes son los desobedientes a los padres? Aquellos hijos que muestran falta de respeto hacia la autoridad establecida por Dios. Hay hijos que le gritan a los padres, fíjense. Nadie dijo amén, pero es verdad. Hay hijos que se portan requete mal con sus padres. Hay personas que no respetan la autoridad que Dios ha establecido. Desobediente a los padres. Siguiente punto, ingratos. ¿Quiénes son las personas ingratos o ingratas? Aquellas que no aprecian ni reconocen los beneficios, los favores o bendiciones que ha recibido de parte de Dios o que alguien le ha ayudado. ¿Hay personas ingratas en este tiempo? Hay personas que dicen, no, esa iglesia allí no hay amor porque allí no ayudan, no hacen esto y no hacen lo otro. Y aunque haya recibido, pero nunca mira la ayuda o la bendición que Dios le ha dado. Amén. Amén. Hay gente que dice, no, yo a esa iglesia no doy diezmo porque a mí nunca me han dado nada. Y a veces son las personas que más han recibido ayuda, ingratos. No reconoce la misericordia, el favor de Dios para con sus vidas. Impíos. ¿Quiénes son los impíos? Las personas impías que se encuentran, aquellas personas que rechazan, conocen de Dios, pero rechazan al Señor Jesucristo y lo único que hacen es se comportan o mostrando una actitud de desprecio hacia nuestro Dios o hacia las cosas del Señor. Conocen de Dios, pero se comportan como si no conocieran de Dios. Amén. Señor. Fíjense, son personas impías. Conocen de Dios, saben que hay que guardar silencio en la casa de Dios, pero están como si no les importara nada. Impío. Espíritu de impiedad.
sin afecto natural. ¿Quiénes son las personas sin afecto natural? Aquellas que carecen del amor y del cuidado innato que normalmente se espera en las relaciones familiares. Hay personas que se portan como si no tuvieran sentimientos. Sencillamente se comporta, quizás una piedra muestra sentimiento más, que hay personas que sencillamente no muestran ningún tipo de afecto o cariño o algo hacia los demás. Y hacia Dios ya no se diga. Implacables. Todos estos conceptos o palabras que le estoy mencionando es lo que nos está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 del verso 1 al verso 5. Implacable, alguien que carece de compasión, misericordia y ternura. Calumniadores. ¿Quiénes son los calumniadores? Alguien que propaga acusaciones falsas o difamaciones con la intención de dañar la reputación de otra persona. Llámese más comúnmente chismosos. Aleluya. Que les gusta estar llevando y trayendo, enterándose de todo, pero en vez de ayudar, prefiere, o la manera como cree que ayuda es llevándole a otro, y muchas veces con el propósito de dañar a otros. Intemperantes. Personas que carecen de autocontrol y moderación, especialmente en sus deseos y acciones. Es decir, aunque sepa que es desagradable al Señor, no se sabe controlar y termina pasando por alto la voluntad de nuestro Dios. Crueles, personas que actúan con dureza, falta de compasión y maldad, causando sufrimiento a otros. Y esa maldad puede ser causada a través de muchas maneras, como a través de la lengua o la boca. Aborrecedores de lo bueno. ¿Quiénes son los aborrecedores de lo bueno? Personas que rechazan o detestan activamente todo lo que es moralmente correcto, justo y beneficioso. Hay personas hoy en día hay hombres que viven con 2 o 3 mujeres en la misma casa, en el mismo lugar. Aunque la moral diga que eso es inmoral, es decir, no es correcto, su mente lo mira como algo correcto. Hay personas que saben que no es bueno andar exponiendo sus cuerpos, enseñando lo que no tiene que enseñar, pero su pensamiento les dice, no te preocupes. Tú vive tu vida como tú quieras vivir. Aborrecedores de lo bueno, personas que rechazan o detestan activamente lo que es moralmente justo y beneficioso. Punto número 15, traidores. ¿Quiénes son los traidores? Alguien que viola la confianza depositada en él o en ella, ya sea a través de la deslealtad o la infidelidad. Hoy en esta época, hermano, es cuando más encontramos personas poco confiables. Usted le cuenta algo a esa persona en confianza y cuando menos siente, todo el mundo lo sabe. Amén. Infatuados. Ya voy a terminar, no se preocupe. Infatuados. Personas obsesivamente enamoradizos o enamoradizas. Ahora es cuando más vemos eso. Vemos que ahora las personas ya no se quieren casar, prefieren mejor, que se juntan. Y ahora dicen, es que somos novios, dice. No, son ya marido y mujer. Novio es cuando no ha habido relaciones íntimas, amén. Pero la gente le ha cambiado ese concepto y ahora dice, no, es que somos novios, es mi pareja o mi novio o mi esposo. Y muchas veces no ha habido un matrimonio legal como tal. Entonces nos damos cuenta que son personas infatuadas. Entonces, ¿por qué muchos hacen o se quedan de esa manera? Porque si por algún motivo no les funcionan las cosas con esa persona, cortan, la mandan por un tubo, como se dice, y se buscan otra persona.
Amén. Aleluya. Amén o no amén. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Quiénes son estas personas? Personas que priorizan los placeres y las satisfacciones personales por encima de la devoción y la obediencia a Dios. ¿De quiénes estamos hablando? Personas que sencillamente conocen la palabra de Dios, pero dice: a mí no me importa lo que el pastor diga, lo que la palabra de Dios dice, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Y por último, tendrán apariencia de piedad. Aparentan ser religiosos y piadosos, pero en realidad no viven según los principios de la palabra de Dios y mucho más. Póngase en pie en esta mediodía. Le acabo de leer y dar las definiciones de cada una de estas palabras, porque el apóstol Pablo dijo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La impiedad va a estar allí, palpable, tangible para todos. Y quizás la pregunta más importante que nosotros debemos de hacernos, dijimos hace un momento que iba a dar cómo identificar, cómo darnos cuenta si alguien está cayendo en la impiedad, o la impiedad lo está calando, la impiedad lo está tentando, o la impiedad ya se metió a su vida, a su casa, a sus hijos, a su familia. ¿Cómo estamos dando esas características para nosotros poder darnos cuenta? Sin embargo, me gustaría dar este último punto que quizás es de gran vitalidad para cada uno de nosotros. ¿Cómo hacer para no ser partícipes de la impiedad? ¿Qué debemos hacer para no ser partícipes de la impiedad? Pregúntele a su hermano o hermana que tenga a la par y dígale: hermano, ¿cómo le tengo que hacer para no caer, para no ser partícipe de la impiedad, para que la impiedad no se meta a mi vida o a mi casa? Bueno, quizás alguien espera que le dé una fórmula mágica, pero no existe una fórmula mágica como tal. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es orar en todo tiempo. Aprender de la palabra de Dios todos los días, congregándome lo más que pueda, no pasando por alto ciertos cultos. Si es de oración, ausente. Si es de ayuno, ausente. Si es evangelismo, ausente. No. Congregándonos, apoyando. Y punto número 4, ayunando lo mejor que podamos hacer en todo momento. Si usted está orando en todo tiempo, si usted está estudiando, meditando y reflexionando en la palabra de Dios todo el tiempo, si usted se está congregando y no le está poniendo peros a venir a la casa de Dios, porque hay que ser honestos, hermanos, a veces ponemos peros para venir a la casa de Dios. Y Dios sabe cuando alguien le está poniendo peros de verdad o cuando es algo real que sí amerita quedarse en casa. Si alguien está haciendo esto, orando en todo el tiempo, estudiando la palabra de Dios en todo tiempo, congregándose, ayunando, aprovechando el tiempo, créamelo, querido hermano, querida hermana, que la impiedad no va a llegar a su vida. Usted va a ver que esto va a ocurrir en otras personas, pero no en su vida. Usted va a ver cómo otros van a estar pasando por alto todo esto, pero usted va a estar confiando en el Señor. ¿Qué dijimos que era la impiedad, queridos hermanos? Falta de reverencia, respeto, temor a Dios. Y como dije hace un momento, el temor y la reverencia y la obediencia a Dios no solamente debemos demostrarla cuando estamos en la casa de oración, tenemos que demostrarlo en todo tiempo. Vamos a orar, querido hermano, le invito a venir aquí adelante a este altar, vamos a orar
y buscar la presencia del Señor. La impiedad en los últimos días. Es algo que ya el Señor lo dijo previamente que va a pasar. Ya está pasando y seguramente va a pasar mucho más. No sabemos en qué momento el Señor va a aparecer por su iglesia. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que la impiedad va a estar pasando. Habrá hombres amadores de sí mismos, mujeres amadoras de sí mismos. Falta de temor y reverencia en la casa de Dios, en nuestras casas, en donde quiera que estemos. Las personas se van a ir alejando cada vez más y más de Dios, pero en sus mentes están bien. En sus mentes otros están equivocados, pero ellos están bien. Eso es un espíritu de impiedad que se ha filtrado, que está fluyendo en la vida de la persona. ¿Cómo lo podemos reprender? Con oración, con estudio de la palabra, congregándonos, ayunando, viniendo a la casa.